Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, y esta vez por tercera y última vez en este especial, este maratón que hemos hecho de podcast para el final, para cerrar este 2021 en la cadena de bloques. Y hoy vamos a tratar un tema que no es un tema en sí, sino una persona. Vamos a tratar y vamos a hablar sobre una de las personalidades más importantes e influyentes en la historia de Bitcoin, me atrevería a decir, sobre todo en la fase inicial, ¿no? Y como personaje histórico representa algo muy muy importante, que no es otro que Hal Finney. Ahora veremos quién es Hal Finney, no sin antes hacer nuestra típica y rutinaria franja de autopromoción para instaros a que si nos escucháis en iVoox, es una plataforma a la que a veces le prestamos poca atención, pero al final es directamente donde subo yo los podcasts, con lo cual estaría bien que si nos escucháis desde iVoox y tenéis la posibilidad de dejar un like en el episodio, si os ha gustado, claro está, nos ayudáis, primero me ayudáis a mí para darme más visibilidad, poder crear más contenido y mejor, y os ayudéis a vosotros para poder posicionar el podcast mejor y que yo pueda traer a gente más habitualmente, que nos cuente cosas que sean interesantes, que más gente conozca el podcast y por lo tanto tenga más repercusión y yo pueda invitar a mejores invitados. Dicho esto, y suponiendo que nos seguís en Twitter, ya sabéis, @lacadenabloques, ahí tendréis otro canal en el que os vais a enterar de un montón de cosas que no dan para publicar un podcast, cosas que al final pues tratamos de manera breve por Twitter o incluso para darme feedback o preguntarme lo que necesitéis, ahí me tenéis. Y ahora, hecha esta cuña de autopublicidad, digámoslo así, vamos con Hal Finney. ¿Quién es Hal Finney? Y es que Hal Finney, para que entendáis la repercusión que tiene, ha sido uno de los, digamos, sospechosos históricos de ser Satoshi Nakamoto, de ser la persona detrás de la identidad de Satoshi Nakamoto, de ese seudónimo. Y es que fue la primera persona en ejecutar el software de Bitcoin después de Satoshi, si es que no son la misma persona, y fue un desarrollador de código clave durante este primer año o los primeros 2 años de vida de esta de esta nueva tecnología que suponía Bitcoin. Hal Finney nació el 4 de mayo de 1956 en Coalinga, California, y se graduó en Ingeniería Informática en el California Institute of Technology, el CAITech, en 1979. Posteriormente trabajó como desarrollador de videojuegos, trabajando en títulos conocidos como Space Attack, y luego pasó a colaborar con PGP, Pretty Good Privacy, de Phil Zimmermann, a algunos les sonará ese apellido, que le fichó poco después de que entrase a trabajar con PGP. Y Hal Finney, después de toda esta trayectoria, fue vital para el desarrollo y el éxito de Bitcoin, dado que puede ser la persona que más apoyo dio en sus inicios a Bitcoin después de que Satoshi publicase el white paper. Finney fue un férreo defensor de este proyecto, ¿no? De esta nueva iniciativa de la tecnología que suponía Bitcoin, y tanto es así que las evidencias existentes indican claramente que tras Satoshi, Finney fue la primera persona que se descargó y ejecutó el software original del cliente de Bitcoin. El 12 de enero de 2009 recibió 10 Bitcoins. Aquí tengamos en cuenta que, claro, eran los inicios, ahora 10 Bitcoins, estamos hablando de otras magnitudes, pero recibió 10 Bitcoins de parte de Satoshi, enviados desde la cuenta de Satoshi a la suya, en la primera transacción de Bitcoin que se realizó en la historia. Y durante el primer año de vida de Bitcoin cruzó muchos correos con el propio Satoshi para corregir errores en el código, etc. De hecho, si buscáis en Twitter podéis encontrar un tweet de Hal Finney el 10 de enero de 2009 que reza Running Bitcoin, con lo cual, bueno, corriendo Bitcoin, digamos, que ya lo estaba utilizando. Y claro, Hal Finney, lo que pasa es que no empieza en Bitcoin sin tener una especie de background, ¿no? O sin tener una especie de digámoslo así, como de recorrido previo, ¿no? Su etapa previa a Bitcoin. Y es que una de sus publicaciones anteriores acabó siendo fundamental para Bitcoin. En 2004
él publicó un artículo llamado RPOW, ¿sabes? Ya sabéis, RPOW, como Proof of Work, pero con una R antes. RPOW, una revisión de Hashcash. Básicamente, RPOW se refiere a Reusable Proof of Work, no solo a Proof of Work, sino Reusable Proof of Work. Y bueno, después de este artículo, anteriormente también había escrito en 1993 un estudio de Detecting Double Spend, es decir, de detectando el doble gasto, y otro en agosto de ese mismo año, de 1993, que se llamaba Digital Cash and Privacy. Como veis, temas relacionados muy estrechamente con Bitcoin, y hasta la llegada de Bitcoin colaboró en varias listas de correo criptográfico. Es uno de los, digamos, de los fundadores, bueno, a lo mejor fundador no, pero una de las personas más influyentes en aquellos momentos del movimiento cyberpunk. Para el que no sepa qué es un cyberpunk, al final es como, bueno, pues una serie de personas que se dedican, entre otras cosas, al activismo digital, a proteger la privacidad, la seguridad, el anonimato de los usuarios digitales, utilizando lo mejor que puede ofrecer la criptografía en cada momento. Con lo cual, claro, como había sido siempre parte de esta comunidad, siempre estuvo interesado y comprometido con asuntos de criptografía, de privacidad, y a partir de la creación de la lista de correo Cyberpunk es cuando empieza a manifestar más asiduamente esas reflexiones sobre la materia y centrarse en este campo. Una de sus aportaciones más notables en el inicio del movimiento Cyberpunk fue la creación, junto a Eric Hughes, del primer remailer anónimo, y este remailer se denomina de tipo 1 y es conocido como el remailer Cyberpunk, que fue usado para la lista de correo de ese grupo. Es decir, que al final Hal Finney pues estaba bastante estrechamente relacionado, digamos, con todo este campo, habiendo escrito artículos de cosas que afectaron directamente a Bitcoin y de otros temas muy correlacionados, y estaba muy metido, digamos, en una comunidad que fue al final de las primeras en interesarse por Bitcoin, ¿no? Donde nació Bitcoin, donde se publicó todo Bitcoin al inicio. Y ahora pasamos a la etapa no tan bonita de Hal Finney, y es que ahora veremos que bueno, el 5 de octubre de 2009 él publicó una carta denominada Dying Outside, donde explica que tiene ELA, una enfermedad, pero pese a esta enfermedad él en ningún momento dejó de programar ni dejó de lado trabajar en Bitcoin. Las emociones y los pensamientos de Hal Finney acerca de su experiencia con Bitcoin quedaron reflejadas para la historia en una carta pública que podéis leer, incluso el post original de su cuenta, de la cuenta de Hal Finney, en Bitcoin Talk. Ya sabéis que no paro de deciros que vayáis ahí y leáis artículos viejos, como es este del 19 de marzo de 2013, estamos hablando de 2013, y en el que relata un poco su historia con Bitcoin, en esta carta que se llama Bitcoin and Me, Bitcoin y yo. Esta al final fue su última publicación, su despedida, por así decirlo. Y antes de leerla, porque la vamos a tratar aquí, decir que, claro, Hal Finney además tiene una curiosidad. Y es que Hal Finney es el paciente número 128 de Alcor. Y diréis, ¿qué es Alcor? Pues Alcor es una empresa de extensión de la vida. ¿Vale? Esto, claro, diréis, ¿cómo que extensión de la vida? Bueno, pues básicamente Hal Finney es... bueno, está a día de hoy, claro, o sea, se declaró legalmente fallecido el 28 de agosto de 2014, a la edad de 58 años, en Arizona, y ese mismo día se convirtió en el paciente número 128 de Alcor, que es una empresa de criogenia, es decir, Hal pagó por su criopreservación mediante una combinación de, bueno, pues seguros de vida, donaciones hechas por gente de la comunidad que le seguía, muchas de ellas en Bitcoin, y bueno, como curiosidad, su mujer también tiene en principio acuerdos para criopreservarse y, bueno, pues tener ¿no? Como este sueño de en algún momento en el futuro poder ver unos cuerpos restaurados y rejuvenecidos
con la esperanza de, por ejemplo, resolver ese problema de ELA que tenía HAL. En fin, parte de la financiación, como he dicho, de este letargo criogenizado fue pagado mediante donaciones en Bitcoin hechas por gente de la comunidad. Y ahora veremos otra curiosidad, esta carta de Hal Finney de Bitcoin y yo. Básicamente la carta inicia con Hal diciendo que pensó en escribir sobre los últimos 4 años, una época llena de acontecimientos para Bitcoin y para él, y presentándose. O sea, empieza diciendo que para aquellos que no me conocen, soy Hal Finney, comencé en cripto trabajando en una versión temprana de PGP, trabajando en estrecha colaboración con Phil Zimmermann. Cuando Phil decidió iniciar PGP Corporation, yo fui uno de los primeros en contratar y trabajaría en PGP hasta mi jubilación. Al mismo tiempo me involucré con los cyberpunks y ejecuté el primer reenvío anónimo basado en criptografía, entre otras actividades. Así es como empieza la carta, y aquí cuenta que nos avanza, que él avanzó rápido hasta finales de 2008 y el anuncio de Bitcoin, y que él notaba que las barbas grises, como las llamaba él, de la criptografía, él tenía aquí 50 años, tendían a volverse cínicas, decía él, y él era todavía más idealista, es decir, que siempre le había gustado la criptografía, su misterio, su paradoja. Y entonces cuando Satoshi anunció Bitcoin, esta idea en la lista de correo de criptografía tuvo una recepción escéptica, en el mejor de los casos. Decía que los criptógrafos han visto demasiados grandes planes de novatos despistados, entonces suelen tener esta reacción de rechazo instintiva. Pero cuenta que él fue más positivo y que durante mucho tiempo le interesaron los esquemas de pago criptográficos, y además tuvo la suerte de conocer y mantener correspondencia extensa con Wei Dai y Nick Szabo. Nick Szabo, ya sabéis que le habremos mencionado alguna vez, y generalmente reconocidos por haber creado ideas que se realizarían con Bitcoin. Básicamente, él también hizo un intento de moneda basada en prueba de trabajo, llamada RPOW, ya sabéis, el Reusable Proof of Work. Así que, claro, encontró a Bitcoin fascinante, y entonces, en cuanto Satoshi anunció el lanzamiento de software, dice que lo agarró de inmediato y que fue la primera persona, además de Satoshi, en ejecutar Bitcoin. Cuenta cómo extrajo algunos bloques, incluso, como minó algunos bloques, el bloque 70 y tantos, cuenta aquí, y que fue el primer destinatario de una transacción de Bitcoin cuando Satoshi le envió 10 monedas como prueba. Dijo que, básicamente él en los siguientes días mantuvo una conversación por correo electrónico con Satoshi, principalmente informando de errores, y Satoshi los iba corrigiendo. Y nos cuenta que ahora que la verdadera identidad de Satoshi se ha convertido en un misterio, él en aquel momento pensaba que estaba tratando con un joven de ascendencia japonesa que era muy inteligente y sincero. Como decía él, he tenido la suerte de conocer a muchas personas brillantes a lo largo de mi vida, así que reconozco las señales. Básicamente, nos comenta ahora que después de unos días Bitcoin funcionaba de manera bastante estable, así que lo dejó funcionando. Y claro, aquellos eran los días de la dificultad 1, se podían encontrar bloques con una CPU, ni siquiera necesitabas GPU. Explotó varios bloques durante los siguientes días, comenta, pero lo apagué, comenta él, porque hacía que mi computadora se calentara y el ruido del ventilador me molestaba. Decía que en retrospectiva debería haberlo mantenido durante más tiempo, pero por otro lado tuvo la suerte extraordinaria de estar allí al principio. Es uno de esos vasos medio llenos, medio vacíos. Y aquí cuenta que se desvincula un poco de Bitcoin y no es hasta 2010, pasado ya un año, que se sorprendió al descubrir que no solo seguía funcionando, sino que había empezado a tener valor monetario. Entonces, desempolvó su vieja billetera, se sintió aliviado, comenta, de que sus Bitcoin todavía siguiesen allí, y a medida que el precio subía en dólares, en dinero real, digamos, real, ya me entendéis, transfirió las monedas a una billetera fuera de línea. Ya sabéis que yo también soy muy pesado con estas cosas, es importante para la seguridad, y dice que allí las guarda esperando que valgan algo para sus herederos. Y aquí es cuando entra la parte de su enfermedad. Dice que, hablando de herederos, en 2009 recibió esta sorpresa de Lela. Dice que estaba en la mejor forma de su vida a principios de año, que había perdido mucho peso, que había empezado a correr distancias cada vez más largas que había corrido varias medias maratones y que se estaba empezando a entrenar para una maratón completa. Pero
Ahí es cuando todo salió mal, dice él, su cuerpo empezó a fallar, el arrastre del habla, perder fuerza en las manos, etc. Básicamente cuenta que el ELA es una enfermedad que mata las neuronas motoras, básicamente evita que las señales viajen del cerebro a los músculos, entonces empieza causando debilidad y luego gradualmente parálisis y suele ser mortal de 2 a 5 años. Básicamente dice que aunque tenía síntomas, siguió trabajando, pero la fatiga y los problemas de voz le obligaron a retirarse a principios de 2011. Desde entonces, la enfermedad continuaba su progresión inexorable y hoy, cuando escribe este artículo, a 19 de marzo de 2013, dice que está completamente o prácticamente paralizado, se alimenta a través de un tubo y su respiración está asistida a través de otro tubo más. Pero que había creado un sistema por el que podía operar una computadora utilizando un sistema de seguimiento ocular comercial. También un sintetizador de voz, así que, bueno, dice que ahora esta era su voz y que se pasa todo el día en su silla de ruedas eléctrica y trabajó en una interfaz utilizando Arduino para poder ajustar la posición de su silla usando, bueno, de la silla de ruedas, quiero decir, usando sus ojos. Dice que ha sido un ajuste, pero que su vida no está tan mal y que todavía puede leer, escuchar música, ver televisión, películas, etc. Y descubrió, comenta aquí, recientemente descubrí, que incluso puedo escribir código. Es muy lento, probablemente 50 veces más lento que antes, pero todavía amo la programación y me da metas. Actualmente estoy trabajando en algo que me sugirió Mike Hearn, también hemos escuchado este nombre antes, usando las características de seguridad para los procesadores modernos diseñados para soportar Trusted Computing, para fortalecer las billeteras de Bitcoin. Está casi listo para lanzar, solo tengo que hacer la documentación, nos decía Hal Finney. Y por supuesto, la variación de precios de los Bitcoin le entretienen, dice. Tengo piel en el juego, vaya, que estaba metido en el asunto, obviamente, pero obtuve mis Bitcoins por suerte, con poco crédito para mí. Dice que vivió el crash de 2011, recordemos que claro, que aquí las variaciones de precio de a lo mejor a $1 y de $1 a 10 centavos eran un crash increíble. Así que lo ha visto antes y dice que lo que fácil viene, fácil se va. Dice que esa es su historia, dice que es afortunado en general, incluso con el ELA, que su vida ha sido muy satisfactoria, pero que su esperanza de vida es limitada. Entonces, esas discusiones sobre la herencia de sus Bitcoin tienen un interés más que académico. Dicen que están en una caja de seguridad, que su hijo y su hija son expertos en tecnología y que son suficientemente seguros y que se siente cómodo con su legado. Básicamente esta era la carta final de Hal Finney y con esta carta es con la carta que se despidió, ¿no? Esta última publicación que nos deja de Bitcoin y yo, hablándonos un poco de toda su historia, desde el inicio, de cómo descubre Bitcoin, su paso por Bitcoin y su pronta marcha, ¿no? Porque entendemos que a día de hoy Hal Finney se sorprendería de ver a dónde ha llegado todo esto y que sus contribuciones, porque como se puede apreciar en esta carta, es una persona que a pesar de todo continuó trabajando en ello, ¿no? Porque supongo que porque le gustaba, era algo que le apasionaba, como ya hemos mencionado, hasta el último momento, con lo cual es algo triste, pero es algo entrañable, ¿no? Este trabajo hasta en la peor de las circunstancias. Dicho esto, espero que hayáis aprendido sobre esta figura que representa Hal Finney para el origen de Bitcoin y la historia de Bitcoin en general, que os haya resultado interesante. Espero que hayáis aprendido cosas que no sabíais de la historia de Bitcoin y sobre todo de la historia de Bitcoin en el sentido de esta personalidad, esta persona que ayudó a Satoshi tan al principio y que trabajó incluso previo al invento de Bitcoin en artículos que luego sirvieron para el propio desarrollo de Bitcoin, y de ahí que, bueno, pues en algún momento alguna teoría de la conspiración, ¿no? Ha dicho que alguna teoría de la conspiración, me refiero, hay teorías que dicen que Satoshi no ha movido nunca sus Bitcoins porque Satoshi, de su billetera, quiero decir, porque Satoshi realmente ha fallecido. Entonces, claro, la historia de Hal Finney del inicio, haber sido el primero, intercambiar correos con Satoshi y además su posterior fallecimiento 5 años después, pues no ayuda a despejar esos, aunque evidentemente hay también argumentos bastante
más factibles y creíbles que nos indican que probablemente HAL no estuviese detrás de Satoshi y que no lo fuese. Pero bueno, ya sabemos que al final quién fuese Satoshi o no es un tema que puede afectar en mayor o menor medida, pero no creo que sea el más relevante de Bitcoin. Y como he dicho, espero que hayáis encontrado interesante este podcast. Me despido con este podcast del especial, bueno, de este maratón especial que hemos realizado ahora a final de año. Os deseo a todos un feliz año nuevo. Cerramos este 2021. Nos veremos ya en 2022 para el primer podcast del año que está al entrar en un par de días. Y nos vemos próximamente el año que viene, aunque pasen solo unos días, en un nuevo pod de la cadena de bloques.